En el campo de exterminio de Treblinka, durante la Segunda Guerra Mundial, un hombre trabajaba como guardia, encarnando un mal inimaginable. Le apodaban Iván el Terrible. Una figura tan demoníaca que sus actos desafiaban la comprensión, incluso en el contexto del genocidio. Y ahora vamos a ver su historia. El campo de exterminio de Treblinka, situado en los remotos bosques de la Polonia ocupada, existía por una sola razón: matar. Desde julio de 1942 hasta agosto de 1943, se calcula que aquí fueron asesinados entre 800.000 y 900.000 judíos. A diferencia de Auschwitz, no era un campo de trabajo con una sección de exterminio, sino una pura fábrica de muerte. Los prisioneros que sobrevivieron a la selección inicial y fueron asignados al Sonderkommando, las unidades de trabajo forzadas a ayudar en el proceso de exterminio, hablaban de 2 guardias ucranianos que manejaban el motor que bombeaba monóxido de carbono a las cámaras de gas. Uno se llamaba Nikolai, el otro Iván. Y fue Iván quien se ganó el apodo de El Terrible, en referencia al zar ruso Iván IV, famoso por su tiranía. Pero este Iván no era un mero ejecutor pasivo de órdenes. Los testimonios de quienes sobrevivieron milagrosamente pintan el retrato de un monstruo. Iván el Terrible separaba a la entrada del Schlauch el estrecho camino que las víctimas desnudas debían recorrer hasta las cámaras de gas. Su trabajo era asegurarse de que el proceso fuera rápido, y lo hacía con una brutalidad inimaginable. Lo que sabemos de los actos de Iván el Terrible procede exclusivamente de los testimonios de unas pocas decenas de supervivientes. Durante los juicios, décadas más tarde, estos testimonios se convirtieron en el punto central de la acusación. El superviviente Eliyahu Rosenberg, que trabajaba en las cámaras de gas, testificó en el juicio de Jerusalén en 1987. Lo veía todos los días. Estaba allí con un largo tubo de acero. Cuando la gente no quería entrar en la cámara, los golpeaba con el tubo sin piedad, hasta que estaban cubiertos de sangre. Lo vi cortar a mujeres, lo vi matar gente. Otros testigos describieron escenas similares. Al parecer, llevaba una espada larga o un machete con el que atacaba a la multitud. Pinchas Epstein describió cómo Iván cortaba las orejas de los prisioneros con una bayoneta y un cuchillo y los obligaba a seguir corriendo. Otros testigos hablaron de que a Iván le gustaba cortar los pechos de las mujeres que caminaban hacia su muerte. Su tarea era entonces arrancar el motor que producía el gas venenoso. Durante los 20 o 30 minutos en que la gente moría dentro, Iván supuestamente se sentaba fuera, bebía vodka y escuchaba la radio, mientras se apoyaba en la pared del edificio, desde donde se oían los gritos ahogados de miles de personas. Así que Iván el Terrible no era solo un asesino, era un sádico, que encontraba un placer personal en el asesinato. Se convirtió en la encarnación del mal en Treblinka y, tras la guerra, en uno de los autores más buscados del Holocausto. Décadas después del final de la guerra, parecía que Iván había desaparecido. Pero entonces, a mediados de los años 70, la atención de los investigadores se centró en Estados Unidos. Una organización que buscaba a criminales de guerra nazis y, más tarde, la Oficina de Investigaciones Especiales de EEUU empezaron a investigar a inmigrantes de Europa del Este. Sus miradas se posaron en John Demjanjuk, un ciudadano estadounidense de origen ucraniano. Vivía una vida tranquila en los suburbios de Cleveland, Ohio, trabajaba como mecánico de coches en la fábrica de Ford y criaba a 3 hijos con su mujer. Pero los investigadores lograron obtener una tarjeta de identificación del campo de entrenamiento de las SS que llevaba el mismo nombre, John Demjanjuk,
y una fotografía. Cuando mostraron esta tarjeta y otras fotografías a los supervivientes de Treblinka, uno tras otro empezaron a decir: es él, es esa cara, esos ojos. Tus manos están cubiertas de sangre. Nunca olvidaré esos ojos. Mi corazón es puro, así que la identificación parecía segura. En 1981, John Demjanjuk fue condenado en Estados Unidos por falsificar sus documentos de inmigración, en los que había ocultado su servicio en Treblinka, y se le revocó la ciudadanía. En 1986 fue el primer estadounidense naturalizado en la historia en ser extraditado a Israel para ser juzgado por genocidio. Tú no estabas allí, yo sí, pregúntale a él. El juicio, que comenzó en Jerusalén en 1987, fue una sensación mundial. Tras el juicio de Adolf Eichmann en 1961, fue la segunda gran oportunidad para que Israel juzgara a un autor del Holocausto. La sala del tribunal estaba cargada de emoción. Los supervivientes, ahora ancianos y ancianas, revivían sus traumas. El testigo clave, Eliyahu Rosenberg, miró a Demjanjuk a los ojos y gritó: Iván, te veo tus ojos, son los mismos ojos asesinos, estoy seguro de que es él. Demjanjuk, que insistió en su inocencia durante todo el juicio, se defendió diciendo que se trataba de un error. Afirmó que él mismo había sido un prisionero de guerra soviético y que pasó la mayor parte de la guerra en campos de prisioneros alemanes. Dijo que nunca estuvo en Treblinka ni en ningún campo de entrenamiento de las SS. Pero el tribunal no le creyó. Los testimonios eran demasiado contundentes, demasiado consistentes, y en abril de 1988, John Demjanjuk fue declarado culpable de crímenes Pero mientras Demjanjuk esperaba en el corredor de la muerte de Israel el resultado de su apelación, el mundo estaba cambiando drásticamente. En 1989 cayó el muro de Berlín. En 1991 la Unión Soviética se desmoronó, y esta sacudida geopolítica también abrió los archivos de la KGB que habían sido inaccesibles durante décadas. Lo que se encontró en ellos cambió todo el caso. Los abogados y periodistas de Demjanjuk descubrieron en Moscú docenas de testimonios de otros antiguos guardias ucranianos, a quienes los soviéticos habían interrogado y juzgado en los años 50 y 60. Estos hombres también sirvieron en Treblinka y también hablaron de un sádico operador de las cámaras de gas, solo que su sádico no se llamaba Demjanjuk, sino Ivan Marchenko. Los testimonios de los archivos de la KGB eran más contundentes que los anteriores. No solo identificaban a Marchenko como Iván el Terrible, sino que otros guardias que conocían a ambos hombres confirmaron que fue precisamente Marchenko quien sirvió en Treblinka, mientras que Demjanjuk nunca estuvo allí. La descripción de Marchenko, alto, de pelo oscuro, fuerte y con una cicatriz, además, coincidía perfectamente con las descripciones de los supervivientes. Así, en 1993, el Tribunal Supremo de Israel se enfrentó a un dilema angustioso. Tenían a un hombre, condenado sobre la base de los emotivos testimonios de los supervivientes, pero ahora también tenían nuevas y contundentes pruebas de que se habían equivocado. En una excelente muestra de integridad judicial, la sentencia de muerte fue anulada y John Demjanjuk fue absuelto en el caso de Treblinka. Pero, ¿qué hay del verdadero Iván el Terrible? ¿Qué pasó con el hombre cuyos crímenes fueron tan atroces que se atribuyeron erróneamente a otro?
Sobre Iván Marchenko, nacido probablemente en 1911 en Ucrania, sabemos muy poco. Sabemos que estuvo en Treblinka, sabemos que al parecer fue el operador de las cámaras de gas y luego desapareció. El último informe verificado sobre él data de 1943, cuando escapó tras el levantamiento de los prisioneros en Treblinka. Algunas fuentes sugieren que fue trasladado al norte de Italia, como era habitual para el personal de la Operación Reinhardt. Otros informes no verificados dicen que fue visto en Yugoslavia en 1944. Pero después de 1945 se le tragó la tierra por completo. Iván Marchenko, el hombre responsable de un sadismo inimaginable, nunca fue encontrado. Tampoco fue nunca llevado ante la justicia. Solo dejó tras de sí recuerdos traumáticos y un caso de error judicial que mantuvo ocupados a los tribunales de todo el mundo durante 3 décadas.